Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí tarde y además pues con más situaciones virtuales y más congresos por lo visto. Tenemos el honor de tener a dos grandísimos, de verdad. Es un honor para mí presentarlos. En serio que he estado con los dos en abordajes y la verdad es increíble, aparte de que ayudan a enseñar y a que realmente captemos cómo es el abordaje y cómo es la situación, tanto quirúrgica como médica, orbitaria en este caso. Voy a presentar al doctor primero Roberto Fierro Rizo. Él es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Es egresado de la UDG en el Centro Médico Nacional de Occidente, es médico adscrito ahí, incluso profesor. Ha tenido como cursos, congresos de FESORMEX, Grupo Académico y la Sociedad Mexicana de Rinología. Y en cuanto a las publicaciones, es coautor del libro de especialidad de expresidente también del COSEJAL, 2009, no sé si lo dije bien, Doc, y del Grupo Académico del Centro Médico de Occidente, ¿sale? Muchísimas, de verdad, un honor, muchas gracias por estar aquí. Gera, obviamente, es un doctor de casa, lo conozco muchísimo, fue maestro, sigue siendo un gran maestro, fue un R más de nosotros y pues es un gran profesor también. Él es el doctor Gerardo Graue Moreno, él es egresado de la UNAM, está actualmente, hizo en el Conde de Valenciana oftalmología y también la cirugía plástica de órbita y párpados, plástica y reconstructiva. Actualmente está en el Hospital de La Ceguera, es el jefe del Departamento de Órbita y Oculoplástica del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Eh, es secretario de la Asociación Mexicana de Órbita y Párpados, de vías lagrimales. También hizo oncología ocular en enfermedades orbitarias y en radioterapia en el New York Eye Cancer Institute de Nueva York y estuvo también manejando orbitopatía tiroidea y estética periocular en Francia, creo, ¿sí? Un placer, Gera. Estamos ahora sí que para poder sacarle jugo a ustedes. Y si gusta empezar, doctor, Gracias, doctora Erika, gracias, doctores que están presentes ahorita y podemos empezar cuando guste. Muy bien, doctora Erika, buenas noches a todos. Eh, no sé si me escucho y si se ve mi pantalla. Fuerte y claro, doctor. No se ve su pantalla. Si gusta compartirla. Vamos a ver, desde acá vamos a compartirla. Muy bien. Vamos a abrir la presentación y a ver si es cierto. Excelente, doctor. Sí, Eficacia de la perfecto. descompresión orbitaria transnasal. Perfecto, Excelente. correcto. Todos, bueno, están invitados también de mi parte a algunos residentes y también médicos otorrinolaringólogos, también con mucha experiencia en el tema. Y bueno, esto me recuerda un poquito a la historia de que la otorrino y la oftalmología nacen juntas. No sé si tienen por ahí ese dato, pero originalmente la especialidad incluía, las dos especialidades estaban en una. Entonces esto me recuerda esa historia, pero bueno. Gracias, doctora Cintia, doctor Gerardo, un placer conocerlo por este medio. Y bueno, a todos los presentes agradezco su presencia. Y bueno, vamos a iniciar un poquito con unos aspectos teóricos muy rápidos, no vamos a entretenernos demasiado, pero les cuento que esta enfermedad justamente eh, eh, hay aspectos teóricos que no voy a redundar mucho, pero no todos ustedes conocen muy bien que es una enfermedad que viene de la tiroides, donde la enfermedad de Graves desencadena una oftalmopatía de Graves. Y bueno, esto es por un hipermetabolismo, crecimiento de la glándula tiroides y un esoftalmo, que eso es lo que nos ocupa el día de hoy. Estadísticamente, 30 al 50% de los pacientes pueden llegar a desarrollar esta enfermedad de la oftalmopatía de Graves. 2 a 7% pueden desarrollar lesión al nervio óptico. Eso es algo que lo vemos,
algo que nos preocupa y algo que nos inquieta siempre. La fisiopatología, bueno, todo esto que ya ustedes conocen muy bien, es una inmunología por las células T, que hay una autorreacción compatible con los tejidos retrovulvares y toda la área de la órbita, en pocas palabras. Y los síntomas, pues los conocen también ustedes muy bien: una retracción palpebral, mirada fija, proptosis, ulceración y exposición corneal, diplopia y pérdida visual. Las formas de medir esto, tenemos este elemento, que es el hexaftalmómetro, la Oftalmómetro, muy tomografía. bien. Gracias, perdón, doctora. No Se pasa la nada. manejan más. La tomografía computada, y ahí tienen los valores de referencia que tenemos en estos pacientes como criterios. La tomografía es elemental. Fíjense que a veces nosotros como otorrinos y ustedes como oftalmólogo cruzamos algunos aspectos y pareciera ser una tomografía igual que fuera de órbita o que fuera de senos paranasales, pero en realidad tiene sus especificaciones y tiene muy puntualmente valorar algunos aspectos, y cada una no están peleadas, es decir, ni es lo mismo. El foco que se le da, el enfoque que se le da a una y a otra, nos ayudan ambas. Las posiciones que nosotros pedimos para esta instancia, pedimos cortes básicamente coronales y axiales, ambas posiciones. Y si ustedes ven, nada más aquí tengo un poquito la parte de los videos, voy a cerrar un poquito acá, y vean también, no nada más, o sea, tenemos componentes de grasa, y también tenemos componentes de hipertrofia de los músculos de la órbita. Entonces, muchas de las veces hay que diferenciar desde aquí el tema de ante qué paciente estamos. De hecho, no está peleado tampoco la indicación quirúrgica de sí o no hacer una cirugía de descompresión en el caso de que haya una hipertrofia de músculos. Sin embargo, hay que considerarlo para saber qué nos vamos a enfrentar a la hora de la cirugía. Los tratamientos, ya lo saben, hay tratamientos médicos y radioterapia. Realmente no les va muy bien a los pacientes con estos tratamientos. Por eso también es una situación que no vamos a detallar demasiado. El tratamiento de la descompresión orbitaria es eficaz y cosméticamente aceptable. Y los abordajes, probablemente el doctor Gerardo va a complementar esta parte, pero aquí está la lista de abordajes que tenemos externos, que ustedes hacen más esta parte, la subciliar y transconjuntival. Nosotros hacemos más la transnasal endoscópico, o en algún momento combinación de ellos. Las indicaciones, la neuropatía óptica definitivamente es contundente, es de las indicaciones más precisas y de más urgencia en caso de que haya una situación de tipo de compromiso de la agudeza visual. Eso es relativamente una urgencia quirúrgica, una urgencia de atención a estos pacientes. La falla y tolerancia a la terapia conservadora, y también en la actualidad es mucho el aspecto cosmético de estos pacientes. De las complicaciones puede haber estrabismo de nueva presentación en un 30-64% de los pacientes. Aquí está la lista de la historia que se presenta desde hace muchísimo tiempo. Todas estas paredes que ven ustedes se pueden descomprimir. Realmente la menos recomendable es la superior. Tendríamos que tener un seno frontal bien neumatizado para poder trabajar esta zona, y realmente por gravedad no se recomienda descomprimir esta zona, al menos en mi experiencia. Generalmente en mi área, nuestra área, hacemos principalmente la medial. Parece que en la actualidad, en mi caso, es la preferente. Podemos hacer una combinación
de la medial con la inferior. Sin embargo, hay que tener mucha precaución cuando hacemos estas dos técnicas de forma simultánea. Hay que tener mucho cuidado de preservar el ángulo de la unión de la lámina lateral o de la pared medial con la pared inferior, ya que si no se tiene ese cuidado, existe una posibilidad de hundimiento demasiado pronunciado y un problema importante en la movilidad y estrabismo en los pacientes. Les voy a presentar una imagen que, si ustedes la ven a la vista, las tres imágenes es lo mismo, pero son diferentes intenciones. La idea es que ustedes vean cuál es la relación que existe con la cavidad orbitaria, el ojo y los senos paranasales. Les cuento. Miren, de este lado tenemos todo lo que es la cavidad orbitaria. Ustedes conocen bien la anatomía de esto, pero principalmente la vamos a centrar en esta parte medial que estamos hablando de la lámina papirácea. En la lámina papirácea, que es la zona central medial de la órbita o lateral de los senos paranasales, está la parte que nos interesa o me interesa que nos concentremos. Existen otras estructuras, pero no son en este momento de mucha importancia. Y en la tomografía vemos la órbita y vemos la relación que existe del límite. Hagan de cuenta que es de un lado la lámina papirácea, de un lado tiene el ojo y de otro lado tiene senos paranasales. Y eso es solamente un brinquito. Y eso es lo que divide nuestras especialidades. Entonces, les cuento en este video, vamos a hacer un movimiento dinámico de esta estructura para que vean cómo el ojo, ¿sí? Lo vamos a girar prácticamente 180 grados hacia afuera y luego lo vamos a girar hacia abajo para que vean la relación que existe con todas las demás estructuras. Este es de vista de la parte inferior y en la parte medial, que es donde nos interesa, tenemos la nariz. Este es el septum, este azul, este es el septum nasal y obviamente divide en dos partes, ¿sí? Del lado que tenemos el ojo, ¿sí? Vamos a ver cómo en esta posición empezamos a ver algo bien interesante. Aquí voy a tener el video enseguidita, que eso es lo que me interesa, ¿sí? Y esta es la lámina papirácea. Entonces, en este sentido, cuando ustedes que conocen muy bien el ojo, ¿sí? Lo pueden ver desde acá. Entonces llegan a este límite y en este límite pues es del otorrino. Entonces es donde entramos en un tema de cómo está aquí la cosa en relación con una cosa con la otra. De tal manera que esta línea en el sentido axial tenemos esa división que parte el ojo de los senos paranasales. Y este es el asunto. Todo lo de acá, lo que ustedes ven, van a ver todo lo que vienen siendo celdillas y una serie de trabéculas que tienen nombres, que si la apófisis uncinada, que si la bula hemorroidal, y que ustedes escuchan, que si el cornete y todo este tipo de cosas, ya es una situación de una especie de un laberinto que existe. Continuamos. Vamos ahora sí a la técnica, que es a lo que nos interesa. El video que voy a poner es un video muy, muy dirigido y que ya pasó cuando inicia el video. Ya estamos en un proceso de una cirugía ya avanzada. No es el inicio de la cirugía, les cuento. Aquí hago una pausa y los ubico. Tenemos el cornete medio, tenemos la lámina papirácea, tenemos toda la cavidad hemorroidal que ya la trabajamos. Por ende, este sería una fosa nasal del lado izquierdo. Tenemos de frente al paciente y en la órbita o el ojo lo tendríamos de nuestro lado derecho. ¿Vamos? ¿Sí estamos bien? Entonces, para que nos ubiquemos. Previo a esto ya hicimos una disección de todas estas estructuras y aquí hicimos una pausa donde especificamos que está el cornete medio, que será el cornete medio izquierdo, el etmoides izquierdo y la lámina papiral izquierda. Y aquí hacia nuestra derecha estaría el ojo izquierdo del paciente.
Continuamos. Entonces, nosotros ahorita van a ver detalles en otros videos, cómo es que hacemos desde afuera esto. Esto es a través de un equipo de endoscopía, ¿sí? Este es un instrumento filoso, es un cuchillo de hoz, donde estamos penetrando la papiracia. Y entonces, muchas de las veces nosotros, por patología tumoral o por patología de estas zonas, también quitamos la papiracia para quitar la raíz de algunos tumores o algunas lesiones que están en esa zona, en el paciente con mucormicosis, etcétera. Entonces, frecuentemente enfrentamos nosotros esta área donde estamos ahí retirando la lámina papirácea. Acá hacia adelante tenemos la vía lacrimal, aquí arribita, cuando hacemos abordajes de la vía lacrimal, por aquí también los hacemos. Y aquí estamos haciendo una disección entre la periórbita, ¿sí? Y la papirácea. Entonces se trata de retirar la papirácea para exponer la periórbita. Todo esto se hace de una forma cautelosa y se hace de una forma dirigida donde hasta que ya quitamos la papirácea y vemos bien la periórbita, entonces la manipulamos. Hay un límite o algunos límites que nosotros tomamos para hacer una descompresión orbitaria. ¿Cuáles son? Adelante tenemos la vía lacrimal, que es el hueso unguis prácticamente, que es donde forma parte de la vía lacrimal. Hacia atrás tenemos el anillo de Zinc, que es el límite donde entra todo el paquete del nervio óptico y la vascularidad del ojo. Y arriba, acá arriba tenemos una arteria que se llama la arteria moidal anterior, que viene de la oftálmica, si ustedes recuerdan. Entonces, son los límites anatómicos que debemos de respetar y debemos de conocer para poder. Ahí, por ejemplo, si se fijan, esa es una pinza cortante, ¿sí? Esa es una recomendación muy puntual, ya que el manipular o traccionar o fracturar y no controlar esas fracturas y esos movimientos, ¿sí? Precisamente como estamos al límite y lo que dijimos, al límite de estructuras delicadas como el nervio óptico y las arterias hemoidales, sobre todo la anterior. Entonces, si usted no tiene cuidado con eso, es una posible complicación inminente. Aquí hacia adelante, con un explorador, estamos liberando la parte blanda y generalmente es muy fácil identificar el unguis porque es mucho más duro. De hecho, cuando hacemos abordajes de la vía lacrimal, tenemos que usar instrumentos motorizados para penetrarla la mayoría de las veces. Entonces, una cucharilla, traemos todo el residuo y una de las recomendaciones que nosotros hacemos aquí en este punto es no dejar esquirlas. Aquí estamos abriendo la periórbita, lo hacemos con el cuchillo de hoz. Hay varias técnicas que se recomiendan, pero la más recomendable actualmente es hacer 2 o 3 líneas de acuerdo al tamaño de la órbita que tengamos, para permitir que la grasa se vaya engarneando. Aquí hay que ir haciendo correcciones de la incisión porque muchas de las veces quedan anillos fibrosos en el trayecto. Aquí, por ejemplo, vamos de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Entonces, tratamos de que inclusive vean la misma tensión de la presión del ojo, nos bota la grasa muchas de las veces o la mayoría de las veces. A veces, de hecho, es recomendable, ahorita van a ver otro video, donde también se hacen algunos movimientos para tratar de forzar un poquito la presión del ojo y que la grasa se venga al espacio que hicimos para esto. Por eso hicimos todo lo que es la hemoidectomía. Ese hueco que ustedes veían al principio es el espacio que va a venir la grasa, ¿sí? En vez de estar haciendo una presión en la órbita, va a venir hacia el etmoides y nos va a liberar la tensión de este ojo. Entonces, aquí hacemos varios movimientos. Por eso les decía que en la tomografía tenemos que tener muy en cuenta ante qué estamos. Si tenemos más grasa o tenemos más músculo. Aquí hacemos un poquito de presión, ¿sí? Para tratar de comprimir el ojo, un poquito de masaje, para tratar de
empujar un poquito más la grasa y que nos dé un poquito más de espacio y que la grasa se venga más hacia la zona que dejamos libre. Este espacio que tienen hacia abajo es el seno maxilar y aquí abajito tenemos la órbita. Aquí en esta zona, aquí tenemos el piso de la órbita aquí. Esto es un poco de gel foam. Tratamos de no poner demasiado porque precisamente queremos que la grasa se venga hacia acá. Ponemos un poquito de gel foam nada más para contener un poquito el sangrado y los tejidos cruentos. Bien. Tenemos un par de videos para que vean desde afuera cómo se ven las cosas. En este lado, ¿sí? Se ve de forma simultánea, ¿sí? Ahí estamos. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, Fuerte y fuerte, claro, sí, doctor. sí, doctor. ¿sí se escucha, perdón? Sí, sí escuchamos, Doc. Ah, perfecto. Sin problema, bien. Perfecto. Y vean desde afuera, acá tenemos un equipo, ¿sí? Que incluye un monitor, una fuente de luz, una lámpara y otros instrumentos que a veces también se ocupan ahí para hacer algunos movimientos específicos. Y en este lado vamos a ver, ¿sí? Ya habíamos terminado, escuchen, y estamos haciendo un movimiento aquí en el ojo y controlando con la endoscopía, viendo en la pantalla lo que estamos haciendo. Y vean lo que yo digo ahí. Y comparamos un ojo con el otro. Suave, un masaje, no hay que ser bruscos, o sea, es una situación, pero vean el ojo cómo se ve uno y cómo se ve el otro, porque ya se hizo la descompresión en el momento y que faltaba al otro lado. Yo generalmente no me gusta mucho hacer procedimientos simultáneos en los dos ojos. Saben que tenemos riesgos y saben que va a haber molestia, pero y siempre tener por decir algo, dos ojos trabajados es como si tuvieras amarradas las dos manos, ¿no? Entonces, no me gusta a mí en general hacer procedimientos bilaterales. Generalmente yo lo dejo en tiempos separados, que el paciente se recupere en general en su tiempo de un lado y de otro. Tenemos varios casos. Este es uno de ellos. Esta paciente, aparte de la descompresión orbitaria, también, si mal no recuerdo, la doctora Cintia, usted le hizo algo para estrabismo, ¿no? ¿No recuerda? Así es, doctor. Sí. Hicimos una cirugía de estrabismo con esa paciente y Ajá. gracias a Dios le fue muy, muy bien. Mejoró un poco la visión, mejoró la visión y la presión intraocular también mejoró. Y Claro. pues cosméticamente ya nada más único que faltaba algo de blefaroplastía, Ajá. algo cosmético. Bueno, Pero ya la vanidad, ¿no? Correcto, muy bien, doctora. Estos son casos que tenemos varios. Este caso es bien interesante. En nuestro lado izquierdo, donde el paciente tiene una playera verde, este caso es bien interesante. Fíjense cómo hay una simetría a simple vista de los ojos. Resulta que este paciente su historia empieza con un traumatismo, alguien lo golpea del ojo derecho, ¿vale? A los 2 años hace una enfermedad tiroidea y una oftalmopatía de Graves y hace una proptosis. Si ustedes se fijan, es más evidente que que es del lado izquierdo, el ojo izquierdo, ¿sale? Entonces, hacemos una tomografía, discúlpenme, no la puse, debería haber puesto, pero hacemos una tomografía y ¿qué creen? El paciente por el traumatismo previo tenía una fractura blowout en el piso de la órbita del lado derecho. Entonces, quirúrgicamente, nosotros lo que hicimos fue una descompresión medial del ojo izquierdo. Y vean el resultado del lado contrario. O sea, en la foto donde está con su playera blanca. Entonces yo le digo, y lo bromeaba al paciente, le digo, mira, ve darle las gracias a aquel que te golpeó porque te ahorraste una cirugía del otro lado, ¿no? Bien curioso, ¿no? Muy bien. Más casos.
Obviamente, a veces no se logra tener un resultado tan perfecto, pero la mejoría y los pacientes normalmente son muy evidentes y se quedan muy contentos con este tipo de procedimientos. Más casos. Y estas son nuestras referencias. Estos son mis datos. Y quedamos a sus órdenes y si hay alguna duda, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Si quiere, bueno, no sé si por cuestión de tiempo podemos continuar con el doctor Gerardo y al final hacemos, ahora sí que unas preguntitas por ahí, ¿sale? Como usted Adelante, lo desee, Gera. doctora. ¿Sí? Hola, muchas gracias, buenas noches. Cintia, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo este foro con ustedes, con el doctor Fierro. Y bueno, yo también voy a hablar un poquito de los abordajes orbitarios que hacemos en la oftalmopatía tiroidea. Y qué mejor forma de empezar que ejemplificando pues, el caso ideal para hacer una descompresión. ¿Sí se ve mi pantalla? Se ve perfectamente y se escucha fuerte y claro, doctor. Muy bien, Gerardo. Excelente. Entonces vamos a presentar, bueno, y muchas felicidades, doctor, por esos videos tan preciosos. Bueno, entonces voy a presentar aquí un caso del Hospital de la Luz. Es una paciente de 59 años que llegó pues con una historia de 6 meses previos en donde inició con una orbitopatía activa, severa, con datos de neuropatía. O sea, esta paciente ya lleva mucho tiempo tratándose. Le han aplicado bolos intravenosos de esteroides, lleva 6 bolos de 500 miligramos y realmente no ha visto una mejoría. Entonces, por eso es que la mandan de un servicio de endocrinología para valoración por oftalmología, ya que la paciente refiere disminución de la agudeza visual, principalmente del ojo derecho, pero es bilateral, es progresiva. Ella aparte tiene el antecedente de ser diabética, mal controlada, ¿no? Esto haciendo énfasis en el tratamiento con los esteroides, que pues como sabemos es el de primera elección para estos pacientes que tienen neuropatía y que los que están inflamados, ¿no? Que están en fase activa. Entonces, esta es la exploración de nuestra paciente. Vemos que el ojo derecho tiene una agudeza visual de 2,200, el ojo izquierdo 20,200, o sea, claramente los dos están afectados. Sin embargo, obviamente el ojo derecho está en peores condiciones. Se le hace prueba de Ishihara, en donde el ojo derecho nada más logra identificar 4 de 15 cartillas que le mostramos y el ojo izquierdo, pues no, tampoco canta mal las rancheras, ¿no? Está en 6 de 15. Entonces, ambos ojos tienen datos de neuropatía óptica compresiva. La presión intraocular es de 17 a la mirada primaria. Y en la biomicroscopía, como vimos en las fotos previas, tiene edema de la carúncula, tiene hiperemia, tiene quemosis de 2 cruces. Tiene algo muy importante que también nos corrobora el problema de la neuropatía óptica compresiva, que es el defecto pupilar aferente. Y bueno, tiene esclerosis nuclear, que eso no es importante. En la exploración de los movimientos oculares, vemos que tiene una exotropia de 40 dioptrías aproximadamente y tiene limitación en prácticamente todas las posiciones de la mirada. Y finalmente, en el fondo de ojo, vemos que tiene una retina aplicada, la excavación se encuentra en 55% y los bordes son definidos, aunque se observa principalmente el lado derecho discretamente pálida. Aquí tenemos a nuestra paciente, entonces vemos cómo tiene esta facies característica del paciente activo tiroideo de tipo 2. Acuérdense que aquí tenemos 2 tipos de orbitopatía, la tipo 1, que es expensas generalmente de expansión de la grasa orbitaria y que se presenta principalmente en jóvenes, ¿no? Entonces es una enfermedad que generalmente deforma al paciente, le ataca mucho en la parte cosmética. Sin embargo, rara vez genera neuropatía óptica compresiva, a diferencia de la orbitopatía de tipo 2, donde generalmente se involucran más el edema de los músculos extraoculares, lo que genera un efecto de compresión a nivel del nervio óptico, y esos pacientes pueden tener el ojo blanco, pueden no estar tan deformes físicamente, sin embargo son los que tienen mayor riesgo de presentar neuropatía óptica compresiva y de finalmente quedarse ciegos. Entonces esos son los pacientes donde tenemos que tener mayor pues, atención, ¿no? Esos pacientes arriba generalmente de 50 años de edad. Entonces este paciente por esas características clínicas podemos intuir que es una neuropatía óptica compresiva, que tiene una oftalmopatía tiroidea de tipo 2. Vemos aquí las fases características, vemos
un edema muy importante, que generalmente esto es también un dato de congestión de la órbita, ¿no? Una congestión vascular. Fíjense cómo está la quemosis y la hiperemia de la conjuntiva. Y obviamente estos pacientes de forma obligada tienen que hacer dos cosas. Una es revisar la función del nervio óptico, y esto lo obtenemos haciendo un campo visual donde vemos el ojo derecho claramente afectado, ya tiene una isla de visión central ahí muy pequeña. El ojo izquierdo no, tampoco está pues sano, ¿no? Se ve claramente también una disminución en la visión periférica. Y la imagen que más nos ayuda tanto para el diagnóstico como para planear un tratamiento posible de estos pacientes, pues es la tomografía computada todavía. Entonces aquí tenemos dos cortes de esta paciente, un corte axial, en donde podemos ver pues una rectificación importante, bueno, una proptosis importante, una rectificación del nervio óptico, los rectos inferiores bastante engrosados, y ya en un corte coronal, igual vemos pues que prácticamente todos los músculos extraoculares están pues mucho más grandes, ¿no? Están prácticamente ocupando toda la órbita, con lo que tenemos un diagnóstico, corroboramos el diagnóstico de una orbitopatía activa, severa, con datos de neuropatía óptica compresiva. Esto es lo que yo siempre le pido a mis residentes, que por favor nos describan si está activa o inactiva. Eso ya también no lo voy a tratar en esta plática, pero está súper bien establecido, ¿no? Sobre todo nos podemos basar mucho en las clasificaciones de CAS y de non-specs para poder determinar si está activa o no está activa, que nos hablen del grado de severidad, ¿no? Leve, moderada, severa o muy severa, y que refieran obviamente datos de neuropatía. Entonces el diagnóstico, cuando un residente nos presenta a estos pacientes, tiene que llevar esas tres variantes: activa o inactiva, el grado de severidad y si tiene o no compromiso óptico. Entonces, con esto podemos ya tomar decisiones casi que sin ver al paciente, ¿no? Y aparte, esta paciente tiene pues el hándicap de ser una paciente diabética y no respondedora a los esteroides. Entonces, este es el clásico paciente que está indicado a hacer una descompresión de urgencia. En estos pacientes no nos vamos a esperar. Estos pacientes requieren ir a cirugía lo antes posible, por lo que se hace un plan quirúrgico de descompresión de la pared medial. Acuérdense que la pared medial es la que genera una mejor descompresión en cuanto a neuropatía óptica compresiva. O sea, realmente es la pared que tenemos que ir a descomprimir cuando tenemos datos de neuropatía óptica compresiva. Y se agrega el manejo del piso a través del mismo abordaje, que ahorita vamos a ver. A mí personalmente me gusta mucho el abordaje transcaruncular, y también voy a poner por qué es mi abordaje favorito. Y también del ojo derecho, pues del ojo izquierdo, como ya tenemos también datos de neuropatía óptica compresiva, decidimos también tratarlo en el mismo tiempo quirúrgico. Aquí hay algunos detalles importantes anatómicos que siempre hay que recordar, sobre todo si se dedican a órbita y oculoplástica. Hay algunos marcadores anatómicos importantísimos, como es la sutura frontoetmoidal, ya nos hablaba el doctor Fierro un poquito de esto, la cresta lagrimal posterior, y las arterias etmoidales, que también son una marca anatómica súper importante. Hay que identificarlas para poder hacer nuestra descompresión. Generalmente, al momento de identificarlas, sabemos que de las arterias etmoidales hacia abajo es hacia donde tiene que ir nuestra descompresión, y si nos vamos hacia arriba, ahí nos vamos a meter a el techo de la órbita y obviamente pues al cerebro, ¿no? Y finalmente el agujero óptico. Y tenemos esta pues mnemotecnia, esta regla de 24-12-6, en la que nos ayuda a recordar que la arteria etmoidal anterior está a 24 milímetros del reborde orbitario, la arteria etmoidal posterior está a 12 milímetros atrás de esta arteria anterior, y el nervio óptico, el agujero óptico, está a 6 milímetros todavía por atrás de la etmoidal posterior. Entonces, esa es una mnemotecnia útil para poder ubicarnos también nosotros en la parte anterior de la órbita. Entonces yo les hablaba de la descompresión transcaruncular, que es mi vía favorita, ya que pues es una vía que nos permite rápidamente acceder a la pared medial. Y aquí empezamos haciendo una incisión a través de la conjuntiva, justo por debajo de la carúncula. No nos limitamos solamente al espacio de la carúncula, sino que nos podemos extender un poco más hacia arriba y hacia abajo para tener una buena exposición de la pared medial, ¿no? Entonces ahí empezamos con el cauterio. Vamos a irnos pues disecando y cauterizando los vasos que nos vayamos encontrando.
Y como siempre, el que mejor ve este tipo de cirugías, pues siempre es el ayudante y el cirujano, pero el camarógrafo generalmente no ve o no tiene una exposición adecuada. Decidimos hacer un video híbrido. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces aquí, bueno, con el desmarres nos traccionamos los tejidos blandos para estar justo sobre la pared medial, y esto es mi parte de video híbrido, y esto lo hicimos con una calaca, ¿no?, que tenemos, y ahí pues nos las ideamos para hacer un modelo anatómico donde se pudiera apreciar de forma adecuada, como estamos abriendo ahí el periósteo. Tenemos una exposición muy buena. Vamos a desperiostizar para poder ya entrar de lleno a la pared medial, a la lámina papirácea. Y ahí mismo podemos hacer una osteotomía. Acuérdense que estamos de las arterias etmoidales hacia abajo, nunca hacia arriba. Obviamente aquí, antes ya en la tomografía, pudimos evaluar la altura de la fosa olfatoria a través de esta escala de Keros para evitar pues algún accidente. Y una vez hecha esta osteotomía, esta primera osteotomía, podemos entonces empezar a ampliarla de ahí para abajo, yéndonos hacia el pilar que divide, el pilar que divide el piso de la órbita de la pared medial, ¿no? Es el strut, que ya también comentaba un poquito el doctor Fierro, que hay que evitar quitarlo para no tener problemas con el hipoglobo. Entonces ahí estamos con esta Kerrison fina, quitando parte pues ya del hueso etmoidal. Creo que esta es una mejor manera de pues ejemplificarlo. Ahí lo tenemos en la cirugía. Muchas veces inclusive con el mismo aspirador podemos ir rompiendo esas celdillas y nos vamos hacia atrás, hacia el nervio óptico. El nervio óptico también tiene su propio strut, entonces sabemos que es un hueso mucho más fuerte. Ahí generalmente sabemos cuál es nuestro límite posterior, pero fíjese cómo estamos ahí transiluminando para que se vea cómo queda comunicada la órbita con la fosa nasal. Y les decía que el límite posterior pues es el anillo, el nervio óptico, que es un hueso mucho más duro. El anterior pues es igual a la cresta lagrimal, y para abajo pues es el strut, ¿no? Toda esa zona es la que podemos abordar a través de esta pues, vía transcaruncular. Y finalmente también podemos todavía hacer una segunda incisión o ampliarnos ahí mismo para irnos hacia el piso de la órbita. Entonces, después de la cirugía, la paciente del ojo derecho mejora de 2,200 a 20,200 y de 20,200 a 20,70, y a través de un agujero estenopeico todavía nos mejora hasta 20,20. El Ishihara en ese momento no se tomó. La presión intraocular estaba igual que la toma previa a la cirugía. Y bueno, pues el resto prácticamente no hay un cambio importante, pero aquí lo más importante pues era conservar la agudeza visual, recuperar lo más que se podía, y se logró bien. Esta es la foto del posoperatorio. Esta paciente todavía sigue con esta exotropia que ya veíamos previamente a la cirugía, pero ya vemos una órbita, una proptosis mucho menos notoria y menos congestión a nivel de los tejidos blandos. Y aquí tenemos los cortes de la tomografía después de la cirugía, donde se ve pues la descompresión de la pared medial, que se va prácticamente hasta el canal óptico, ¿no? Entonces, pues con esto logramos, fíjense, esta importante ampliación de la órbita, y vemos cómo pues obviamente con esto disminuye la compresión a nivel del nervio óptico. Aquí está un corte coronal donde vemos pues cómo se hizo la descompresión. Aquí tenemos nuestra lámina olfatoria. Y obviamente pues este es un Keros bajo, hay que tener cuidado especial con este paciente, prácticamente un Keros 3, entre 2 y 3. Obviamente si nos vamos un poquito más hacia arriba, pues podríamos ahí dañarla e inclusive tener fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces esto pues todo se valora previo a la cirugía. Y esta es la parte de la pared medial del piso de la órbita, que también logramos descomprimir a través de la misma incisión, respetando el strut o el pilar que nos da una estructura de sostén importante al globo ocular. Aquí tenemos el preoperatorio, entonces aquí ya la habían visto, y el posoperatorio a las 8 semanas, como se ve, pues con mucho menos congestión
de la órbita de forma bilateral. Entonces, esta es una de las partes que quería mostrarles por qué es ahora actualmente uno de mis abordajes favoritos. Entonces, considero que como ventajas tenemos que es una cirugía pues de mínima invasión. En esa cirugía prácticamente nos tardamos 30 minutos, pero que ya ahorita con la experiencia que hemos logrado, sin embargo, tampoco cuando hacemos esta intervención con residentes, tampoco es una cirugía que tome pues más de una hora, ¿no? Entonces es rápida, tiene una adecuada exposición de la pared medial, una buena visualización, podemos ver hasta las 3 paredes, o sea, el techo, la pared medial y el piso de la órbita, e inclusive si nos vamos más posteriores, inclusive podemos llegar a ver hasta el ápex. Pues en condiciones generales y teniendo las adecuadas precauciones, pues es hasta cierto punto una cirugía segura, porque siempre estamos viendo lo que estamos haciendo, tenemos referentes anatómicos consistentes, como les decía, las arterias etmoidales, pues genera poca inflamación, es hasta cierto punto cosmética, no requiere de suturas después de haberla realizado, no se ve una cicatriz visible, y bueno, pues se logra una descompresión del nervio óptico adecuada, prácticamente logramos 2.5 milímetros, y como desventajas de esta técnica, pues si abrimos toda la periórbita, pues podemos tener una endotropia. Los peores casos de endotropias que he tenido es definitivamente a través de estos abordajes, donde hacemos una muy amplia resección de la pared medial, y bueno, pues eso obviamente genera una endotropia importante cuando abrimos la periórbita, aunque hay algunas opciones que se pueden hacer, como dejar algunas bandas de periórbita para evitar esta endotropia postoperatoria. El edema de carúncula persistente ha pasado en algunos pacientes que hemos tenido, sin embargo, realmente pues tampoco creo que sea una desventaja importante o algo que nos vaya a contraindicar la cirugía. Después se puede hacer una resección de la carúncula si es que esto sucede. Obviamente el riesgo de daño al saco lagrimal, por eso es que hay que identificar bien la fosa lagrimal y poder hacer la descompresión por atrás de esta. Y obviamente pues también daño a la fosa olfatoria y la obtención de líquido cefalorraquídeo. Pues esto todo se valora de forma preoperatoria, ¿no? Hay que valorar la fobia etmoidalis, no vaya a haber una fobia etmoidalis demasiado baja, y pues eso nos puede generar problemas, así como los mucoceles que se han visto, que también se han reportado en algunos de estos casos. En conclusiones, bueno, yo siento que esta técnica nos da un menor trauma quirúrgico, nos da una buena exposición, es efectiva para la descompresión del nervio óptico, es hasta cierto punto segura si está bien valorado el paciente, es un tiempo quirúrgico corto, no requiere tecnología y bueno, generalmente esto pues hace que sea una cirugía económica, ¿no? Básicamente lo podemos hacer con pues el equipo que tenemos para una cirugía de órbita convencional. La curva de aprendizaje es generalmente corta, y podemos también asociarla con otro tipo de descompresiones, ¿no? Por ejemplo, la descompresión, si tenemos una proptosis muy importante de la pared lateral, que aquí también voy a mostrar cómo la hacemos. Esta es una paciente que acudió por otro tipo de patología, no por una oftalmopatía de Graves, pero bueno, el abordaje es el mismo. Hacemos una incisión siguiendo el surco en S, y hacemos una disección Roma con estos separadores hasta llegar al periósteo. Posteriormente, bueno, aquí vamos a hacer una tarsorrafia para evitar pues la exposición de la córnea. Y esto siempre nos lo piden los corneólogos, que se asustan cuando nos ven cómo manipulamos los párpados a veces. Ahí con el cauterio estamos abriendo el periósteo, lo hacemos en forma de H, ¿no? Para poder tener 2 flaps de periósteo, y posteriormente cuando vamos a hacer el cierre poder resuturar estos flaps. Entonces ahí levantamos el periósteo con un desperiostizador de Frier. Y aquí hay varias formas de hacerlo. Aquí en este caso en particular vamos a retirar la parte anterior, el reborde anterior orbitario. Sin embargo, cuando hacemos descompresiones meramente por Graves, a veces podemos nada más fresar el reborde para ampliar un poquito nuestro campo de visión. Hacemos permitimos que la glándula lagrimal se pueda salir de la fosa lagrimal, y eso nos da más espacio, ¿no? O sea, fresamos generalmente toda esta zona. En este caso vamos a quitar el reborde anterior. Esto lo hacemos con una sierra de Stryker.
Nos vamos un par de milímetros por arriba de la sutura frontocigomática y hasta abajo, hasta la, perdón, de la sutura frontocigomática, sí. Y posteriormente hacemos el fresado, esta es una fresa cortante, de la fosa lagrimal, y de ahí seguimos la sutura con esta fresa que es de 1.5 de diámetro. Hacemos un canal, nos dirigimos hacia la hendidura inferior, formamos como un triángulo y ese triángulo es el que vamos a remover con la fresa. Y finalmente pues se cierra el periósteo como habíamos marcado y la piel. Entonces esto nos da igual unos 3 milímetros, 4 milímetros si nos vamos muy profundos de enoftalmos. Y finalmente la otra técnica que me gusta mucho hacer, sobre todo ya esta es para una indicación más cosmética, para esos pacientes que tienen oftalmopatía de tipo 1, que no tienen neuropatía óptica, pero que tienen una proptosis importante, pues es la descompresión de la grasa orbitaria. Entonces igual es bien importante tener la tomografía para evaluar cuáles son los compartimentos grasos más importantes del paciente. Generalmente siempre es el compartimento inferolateral. Entonces es el primero que vamos a abordar a través de un abordaje transconjuntival. O sea, tampoco hay cicatrices visibles. Esta técnica nos puede dar igual entre 3 y 4 milímetros de enoftalmos. Entonces, pues también la exoftalmometría de Hertel es bien importante para saber qué tipo de cirugía tenemos que hacer, si solamente con la pura grasa puede alcanzarnos o si tenemos que hacer alguna otra situación, ¿no? Y esto es obviamente el primer paso para una rehabilitación cosmética de un paciente con oftalmopatía. Después podemos ver el tema del estrabismo, si es que hay estrabismo, y al final pues el tema palpebral. Entonces aquí lo que hacemos es, tomamos los retractores con esta seda, los vamos a llevar hacia arriba para meternos ese espacio preceptal. Vamos a disecar la grasa, el paquete de grasa preceptal externo o lateral, para poder crear un flap de grasa, un colgajo de grasa que no solamente va a abarcar a la grasa preceptal, sino que también va a abarcar a la grasa orbitaria. Entonces hay que tratar de hacerlo lo más profundo que se pueda. Aquí vamos traccionando esta grasa. Esta es la clásica grasa que quitamos para hacer las blefaroplastías. Entonces este es un abordaje que realmente conocemos muy bien los oftalmólogos oculoplásticos, ¿no? Ahí vamos a dividir los paquetes de grasa del central con el lateral para poder construir mi flap. Aquí nos ayuda mucho el maleable, el separador maleable, ¿no? Y ahí nos vamos más para abajo, lo más que podamos, hasta llegar ya a la grasa orbitaria, que es una grasa granular, es una grasa un poquito más pálida. Ahí estamos viendo ya cómo vemos la grasa orbitaria. Y es importante no cortar ese flap o tratar de no cortar ese flap antes de tiempo, antes de llegar a esa grasa orbitaria profunda, porque después la grasa orbitaria realmente se puede sacar solamente tomándola con las pinzas, ¿no? Entonces, para poder obtener un buen flap, pues hay que evitar cortarlo hasta el final. Si se fijan, esta grasa granular es la grasa orbitaria y la grasa anterior, que es más lisa, es la grasa preceptal, la que quitamos en las blefaroplastías. Y después de ahí todavía podemos seguir quitando más grasa, ya esta es grasa meramente orbitaria. Pues ahí más o menos sacamos entre 4 y 5 cc de grasa, la vamos cuantificando. Al final creo que sale una imagen donde la vamos cuantificando en una jeringa de 10. Y después ya prácticamente podemos sacar hasta algunas bolitas de la grasa orbitaria sin necesidad de hacer ningún tipo de cauterización. Esa es una grasa que no está vascularizada como la grasa anterior, sino que se nutre por difusión. Entonces podemos irla sacando. Obviamente hay algunos vasitos, pero generalmente no hay vasos grandes. Y esto lo podemos hacer, pues le digo, hasta completar los 4 o 5 cc de grasa que necesitamos obtener, dependiendo del grado de proptosis que queremos mejorar. Esto lo hacemos en el paquete lateral y generalmente también podemos ayudarnos del paquete nasal. Respetamos casi siempre o siempre, yo por lo menos respeto siempre el paquete central para evitar un hundimiento, para evitar una cadaverización de la órbita.
Esto es la misma técnica y la vamos a hacer ahora simplemente con el paquete nasal. Ahí se ve como es una grasa mucho más pálida que la grasa central o que la grasa lateral. Esta sí tiene vasos grandotes porque es la grasa anterior. Pues ahí le damos cauterio a esos vasos grandes para evitar sangrados importantes, ¿no? Una hemorragia retrovulvar, por ejemplo. Pero de ahí, pues, nos seguimos hasta la grasa orbitaria, que sabemos que esa es la que ya no tiene vasos importantes, ¿no? Entonces ahí ya podemos ir con un poquito más de tranquilidad. Pero obviamente, pues esto siempre hay que visualizarlo. Aquí acuérdense que se nos cruza el músculo oblicuo inferior, entonces siempre hay muchas veces que lo visualizamos y de ahí empezamos con la descompresión. Yo recomendaría, eso es lo ideal, ¿no? Para evitar dañar al músculo oblicuo inferior. Entonces, este es el resultado inmediato de la cirugía y obviamente esto pues sigue mejorando con el paso del tiempo. Entonces, en conclusión ya de los abordajes y de esta sesión, pues creo que el paciente tiroideo es un paciente complejo al que hay que personalizar, hay que ver qué tipo de orbitopatía tiene, ¿no? Si tiene tipo 1, tiene tipo 2, tiene una orbitopatía activa o inactiva, severa, leve, moderada o severa, tiene o no neuropatía óptica compresiva, o sea, todas estas, y bueno, obviamente los resultados de las imágenes, ¿no? Para poder saber, pues, qué vamos a hacer con ese paciente. Hay que tener un conocimiento extenso de la anatomía orbitaria y entre ellos, pues, también un poco de la anatomía nasal en general, ¿no? De la profundidad de la fosa olfatoria, o el índice de Keros. Y bueno, siempre que quieran tratar neuropatía óptica compresiva, pues siempre hay que empezar con la pared medial, esa es la regla básica. Si vamos a tratar pacientes por proptosis en general y adultos, pues la combinación de paredes funciona muy bien. Podemos hacer pared medial, podemos hacer pared lateral, podemos hacer pared medial y grasa, o sea, ahí hay pared medial, piso, pared lateral, o sea, hay varias combinaciones que se pueden hacer y funcionan muy bien. En casos de pacientes jóvenes que quieren una descompresión grasa, cosmética, como la paciente que aquí vemos, pues podemos hacer una descompresión grasa. Y bueno, obviamente pues hay que saber, aparte de la anatomía, hay que saber bien el manejo de las posibles complicaciones. Y bueno, pues estos pacientes finalmente son pacientes que se tienen que seguir de por vida. Acuérdense que después de una descompresión orbital el paciente se puede reactivar, ¿no? Por la importante inflamación que a veces se genera. Entonces, bueno, pues nada más, estos pacientes son pacientes que pues tienen que saber que tienen que acudir a un control de por vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gera. De verdad, muchas gracias a los dos. No voy a ponerme en imagen porque creo que se medio corta. Si me escuchan. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Dudas, si quieren, ya me enviaron algunas dudas por acá. Manejo postoperatorio, doctor, ¿cómo maneja a la nariz? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo la trata en cuestión de sangrados? Veo que en ninguno de los dos, obviamente, no se retira la grasa, eso es importante al momento de hacer la herniación, no la cauterizan, solamente dejan que salga. En este caso, ¿cómo maneja el posoperatorio? Cosa, ¿lo tiene que dejar hospitalizado? ¿Lo vigila? ¿Es para el doctor o para mí? Para usted, doctor, perdón, doctor Fierro, perdón. Perfecto, muy bien, doctora. Mire, en primer lugar, la cirugía debe considerarse como una cirugía de senos paranasales. Eso incluye hacer lavados nasales, inclusive casi cuando el paciente despierta. Los lavados nasales pueden ser tan variables como lo que existen en el mercado, el Sterimar. Yo recomendaría, hay algunos otros productos nuevos como el Sinus Rhymes y los lavados con solución fisiológica. Una recomendación es mucho cuidado con la sonada. Al sonarse, tiene que sonarse tapándose un lado, ¿sí? O sea, a la hora que hace el lavado nasal, se tapan un lado para sonarse y que la presión no se genere una presión interna hacia las órbitas, porque puede meter aire hacia las órbitas. Entonces, sonarse con mucho cuidado un lado, tapando el lado contrario siempre. Evitar ese tipo de sonado agresivo de una forma incontrolada
Ok. puede darnos ese problema de aire en la órbita. Esa es una. Obviamente un antibiótico profiláctico, algo de antihistamínico y desinflamatorio analgésico. En algunos casos, cuando hay mucha reacción inflamatoria, dejo esteroides vía oral por 2 semanas. ¿Intranasal No, coloca o no, no? no, 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 Ok, no. ok, Vía oral, inmediato, posquirúrgico 2 semanas. ok. Y en caso ya cuando la recuperación cicatrizal de todos los tejidos está mejorando y ya no hay tanta costra, sí dejamos esteroide tópico nasal, bastante por periodo hasta por 6 meses. Y antibiótico tomado, me dijo, ¿verdad? También. Antibiótico profiláctico nada más, básicamente. Ok. Respecto al seguimiento, de una vez lo comento, sí, efectivamente, hay que darle seguimiento a estos pacientes porque está bien reportado, por ejemplo, en las técnicas que nosotros usamos, puede, si no se tiene mucho cuidado y precaución con, por ejemplo, no quitar las esquirlas, dejar algunos sitios y ostium muy comprometidos en cuanto a la ventilación, puede darte mucoceles o sinusitis secundaria. Sí lo vemos, sí pasa, y inclusive algunos pacientes requieren procedimientos adicionales funcionales de senos paranasales. ¿Usted sí aconseja el abordaje en ambos ojos en ese momento? Porque No, nosotros honestamente sí lo solemos hacer. Gerardo, ¿tú mm, qué dices? ¿Tú lo haces bilateral en ese momento? Pues sí, 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 o sea, si es un paciente por neuropatía óptica compresiva bilateral, pues hay que entrar bilateral, ¿no? Eh, lo que yo me gustaría preguntar al doctor, ¿cuánto tiempo espera entre un ojo y el otro cuando eh, tenemos un paciente con... bien, mira, doctor, ese tema que usted comenta es cierto. Cuando hay una urgencia por una compresión del nervio óptico, un inminente compromiso de la agudeza visual, yo creo que sí. Yo tuve un caso en especial, desafortunadamente, tiempo de pandemia, me llegó a mí ya muy retrasado y con prácticamente pérdida de un ojo, y la otra apenitas alcanzamos a rescatar un poquito de visión. Eh, en cuanto al tema de la espera, los tiempos de espera, nosotros estamos muy gobernados por la parte institucional, en donde yo laboro. Tenemos una carga laboral bastante interesante en cuanto a la carga laboral, mucho diferimiento. Pero si fuera por mí, 3 meses, 6 meses no más, podríamos esperar entre un ojo y otro. ¿Qué es lo que yo he visto, por ejemplo, en el tema de no recomendar en mi técnica o en las técnicas que hacemos nosotros, hacer bilateral? Me ha tocado con unos pacientes con algo de molestias, inflamación, y bueno, cada paciente reacciona de forma diferente. Hay unos que como si nada. Yo los dejo 24 horas, generalmente si no hay compromiso, los damos de alta. Pero he visto siempre da el pendiente, como es una anestesia general, tocas zonas delicadas, me gusta ver la respuesta de un lado y luego la del otro en tiempos diferidos. Por eso es la razón que yo prefiero no meterme en el tema de si hago algo y pasó algo con un ojo y también el otro lo tengo en riesgo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos como la idea, por ejemplo, en oído, no es muy recomendable tocar los dos oídos al mismo tiempo, por lo mismo, porque tienes riesgo, por ejemplo, de anacusia, etcétera. Entonces, si pierdes audición en un lado y manejas el otro también, entonces ya estás contrapunteado en términos de la función. Entonces, por eso, ese concepto yo prefiero separar los procedimientos. En cuanto a incisiones, Gera, mencionabas algo del músculo. A veces está tan herniado que se hace o sea, una desviación. ¿Sí has notado que transcarucular puede haber una endotropia importante? ¿En qué casos te vas como más cauteloso? ¿Al momento de incidir, incides menos, te vas más atrás? ¿Cómo poder decir, ya me pasé? No sé. No, pues, digo, yo lo platico bien antes con el paciente, le digo que es probable que vaya a tener una endotropia, pero generalmente son pacientes que prácticamente están contando dedos, ¿no? O sea, realmente
no me preocupa el tema de la diplopia ni del estrabismo. O sea, ahorita lo que en ese momento me preocupa pues es el tema de la neuropatía, y el paciente cuando entra sabe que lo más probable es que vaya a terminar con una endotropia y que después se puede corregir sin problema. Entonces, Quirúrgicamente, así es. la Ok. verdad es que vaya, que tenga una endotropia hasta lo espero, ¿no? O sea, sé que generalmente con las descompresiones que estamos haciendo, pues es una descompresión prácticamente de toda la pared, y muchas veces son músculos muy gruesos, entonces casi a todos pues tienen algo de endotropia. Lo que hemos estado haciendo es como dejar una banda de periórbita justo en el centro, como para tratar de contener un poquito la herniación de ese músculo recto, que es un músculo generalmente gordísimo y que por eso se termina yendo hacia el espacio que creamos. Pero bueno, pues yo creo que prácticamente probablemente nos sucede como casi en el 50% de los casos. Pero repito, es algo que la verdad no me preocupa. Bien, gracias. Doctor, ¿ya me escuchan? Sí. Perdón, doctor Roberto, ¿cuántas incisiones puede hacer máximo a la periórbita? Está descrito. Hay una que se hace como en cruz. Hay una que se hace en cruz, y la que yo utilizo, que más me gusta, es la vertical que vieron. Y lo recomendable, y está descrito también, son de 2 a 3. No es tampoco conveniente lastimar tanto como dice el doctor. Hay que dejar algunas bandas para que esa herniación sea como parcial en las zonas, porque a veces cuando haces una descompresión o una ruptura de la periórbita muy amplia, también pierde esa consistencia y no es muy recomendable. Entonces, probablemente 2 bien hechas en diferente posición, son suficientes. Por toda la longitud que hablábamos, desde el anillo de zinc hasta la vía lacrimal, de atrás hacia adelante, 2 incisiones promediadas en el espacio que tengas, desde el piso de la órbita hasta la arteria hemoidal anterior. Otro riesgo que también lo vemos, el saco lagrimal. Gera, ¿cuántas veces, no sé, o cómo intentas conservar esa cuestión del saco lagrimal? O también, obviamente en la neuropatía estamos de acuerdo que pues ahí lo que importa es el ojo, honestamente, pero ¿cómo ser cautelosos en esa cuestión? Y el doctor Fierro sí ha tenido algún riesgo en eso también del saco lagrimal, de la vía lagrimal en ese aspecto. Pues mira, nosotros la verdad es que gracias a Dios nunca hemos tenido una lesión del saco lagrimal, pero siempre nuestra incisión y nuestra osteotomía se hace por detrás de la fosa lagrimal, ¿no? Entonces, creo que es algo que puedes ver, o más bien es algo que ves tú de forma directa cuando haces este tipo de abordajes y evitas. Igual que, por ejemplo, lo que decía en las descompresiones grasas, ¿no? De evitar dañar el músculo oblicuo inferior, o inclusive también en estas descompresiones de la pared medial, pues ver las arterias etmoidales, que es algo importante. Para mí es muy importante ver su emergencia para poder empezar la descompresión de ahí para abajo, ¿no? Entonces, creo que pues ahí la clave es la exposición, tener una buena exposición, poder ver las estructuras antes de hacer alguna punción o alguna cosa que pudiera llegar a generar pues alguna complicación. Sí, Ajá, adelante, doctor. bueno, también la pregunta era conmigo. Eh, cuando hablas de descompresión orbitaria en el área de otorrino, es porque tú ya pasaste un nivel básico de cirugía endoscópica. Nosotros en cirugía endoscópica, de hecho, es un área que obviamente ya en la actualidad el residente y el médico otorrino que en preparación ya sale incluido, pero normalmente es un área, podemos decirlo, como una subespecialidad, quizás, y son niveles. El nivel 1 es todo el área bien manejada de senos paranasales, y para manejar la órbita es nivel 2. Nosotros tenemos abordajes ampliados inclusive a la hipófisis, fístulas de líquido cefalorraquídeo. Cerramos con mucha frecuencia estas áreas que manejaba el doctor, las complicaciones de la zona del etmoides anterior, en el área de Queros. Está muy bien establecido los riesgos y demás. Entonces, cirugía endoscópica de senos paranasales tiene 5 categorías, y el grado máximo, inclusive hay una extensión
hasta la fosa posterior por senos paranasales que puedes manejar este tipo de procedimientos. Entonces, quien llega a ser cirugía endoscópica y que llega a entrar a cirugía de descompresión orbitaria, conoce muy bien la anatomía. Y esto va por la siguiente, que si hemos tenido eventualidades con, sobre todo específicamente con la vía lacrimal, normalmente no, de hecho la vía lacrimal queda por delante y pasas tú, haz de cuenta, tú ves esa zona que normalmente trabajas cuando haces apertura o manejo de la vía lacrimal, brincas esa área para trabajar esta otra área. Entonces, Ok. esa área es muy dura, o sea, por dentro es muy dura generalmente y la palpa, o sea, y alguien que no conozca el área y que intente penetrar ahí, ocuparía ser muy impetuoso y no conocer anatomía como para abrir esto o para lastimar la vía lacrimal. Esa es la verdad. Ok, creo que estamos un poquito fuera de tiempo, pero la verdad, muchísimas gracias a ambos. Si tienen alguno de ustedes, algún doctor, un residente de otorrino, adelante si tienen alguna duda. Creo que la cuestión conjunta es muy importante. Yo no sé, yo sí estuve ahí toda esta cuestión post-COVID y la verdad vimos, como dice el doctor, yo no sé qué fue lo que pasó, pero vimos muchísimas neuropatías ópticas compresivas, no sé, el Graves no llegaba a los pacientes, hubo muchísimas, o sea, de verdad, de lo que no vi tanto en la residencia, aquí no vi abismal, muchos bolos, y empezamos a empezar a dar tratamientos, tuvimos que ir a interconsultas, endocrinología, en este caso, que era en el centro médico, a veces la inmunoterapia la empieza el inmunólogo, entonces tenemos que ir también a referirlo manera conjunta para que mientras lo preparas al paciente, como tú sabes, pues en la inminencia de baja visión y en la inminencia de que también no tenemos a veces espacios quirúrgicos, andamos del tingo al tango, pero intentamos ayudar al paciente a que libere el nervio y a que mejore la visión. Como dice el doctor Gera, a veces el estrabismo es lo de menos. Incluso lo que tú quieres es liberar el nervio, mejorar la visión del paciente, ¿no? Ayudar de manera conjunta es lo ideal. De lo que queremos, o sea, lo que yo quería ofrecerles a los pacientes, a los residentes en este caso, es de que agarren lo mejor de aquí, de que todo lo que tengan a la mano, el paciente de la órbita de Graves se los va a agradecer. Si tienen a la mano el endoscopio, en este caso, pues en el centro médico, háganlo, o sea, y aparte inferior, y aparte la pared lateral, que a veces es en ocasiones. Gera, en este caso que tú tuviste, ¿has tenido casos en los cuales te has metido a medial, inferior, o sea, a los tres, de plano? Sí, 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 por supuesto. Sí, digo, depende mucho del grado de proptosis, pero de repente al hospital llegan pacientes con 27, 28 milímetros de exoftalmometría, ¿no? Sabemos que lo normal en pacientes masculinos mexicanos va como hasta 18, ¿no? Entonces, o tienes unas proptosis tan importantes donde está luxado el globo ocular, tienes una queratopatía importante, ¿no? Inclusive una úlcera corneal, pues tenemos que valernos de las tres paredes para poder pues, permitir un buen cierre palpebral. Muy bien. Aquí nada más comentarles también a los residentes, la preparación pre y post de manera sistémica en los pacientes es muy importante. Creo que no podemos dejarlo nunca. El paciente nunca se deja. A veces lo revisas cada 6, cada cierto tiempo, porque como dice el doctor y el doctor Fierro, hay picos otra vez y si fuman es o sí que otro dolor de cabeza. Intentar ayudarles con lo que se pueda, si tienen esteroides, si no son respondedores a los esteroides, empezar con la inmunoterapia en este caso, o ¿no? Que la verdad están activos y que están ocasionándoles muchísimos problemas. Y para empezar, el hecho de tener una pérdida visual o un dolor insoportable es básico quitárselos, ¿no? A los y oculoplástica juntos, pues sería lo ideal hacerlo lo mejor posible y quitar esa incidencia tan grande que tuvimos de una neuropatía óptica, una pérdida visual
en muchos casos irreversibles, que me sorprendió. No sé si a lo mejor por el COVID llegaron tarde. Esperemos que nunca nos vuelva a pasar o que esto no repercuta o no continúe. Y los manejos ahí están. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Nada más en cuestión de la descompresión de grasa, Gera, cuando tú cuando hiciste la descompresión orbitaria, ¿cuánto tiempo tú esperas a decir, bueno, ya, ahora viene estrabismo, o ahora viene grasa, ahora viene, o sea, ¿cuánto tiempo tardas en decir hasta aquí ya quedó la fase orbitaria? Generalmente entre el estrabismo, entre la descompresión y el estrabismo, pues por lo menos 6, 8 semanas. Y de ahí para la corrección palpebral, igual, ¿no? Otro tanto, otras 8 semanas más o menos. Aunque hay algunos procedimientos que podemos hacer como de forma conjunta. Cuando el paciente tiene retracción, por ejemplo, del párpado inferior, pues se puede manejar en el mismo tiempo que se hace la descompresión o la cirugía de estrabismo. O sea, hay algunos pasitos que sí generalmente hago de forma conjunta. Lo que normalmente no hago es tratar párpado superior cuando hago una descompresión o cuando trato estrabismo, ¿no? Pero fuera de eso, creo que yo por lo general asocio varios procedimientos juntos, porque son pacientes que luego les va a costar mucho trabajo regresar o ya no se van a querer operar, ¿no? Entonces, pues lo que se puede hacer de forma conjunta lo hago. Doctora Erika, ¿tiene alguna duda o un comentario? Usted que ha estado más tiempo en centro médico, con el doctor Fierro también, que muchas veces entra él y ya después entra usted. A veces no se puede hacer en el mismo tiempo por cuestiones de tiempo quirúrgico. ¿Qué abordajes usas, Erika? Buenas noches. Pues como dijo el doctor Fierro, a veces hay que entrar en un tiempo quirúrgico porque pues en el hospital no tenemos como que oportunidad de tener tantos tiempos quirúrgicos y a veces son muchos los pacientes que están en espera. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer un abordaje, o sea, 1 o 2 paredes, y si necesitamos otra pared o otro procedimiento, como mencionaba también el doctor Gerardo, lo hacemos en un segundo tiempo. Y todo eso viendo cómo le va a la paciente y cómo se siente. Siempre tenemos que tener fotografías para apoyarnos en eso. Y yo creo que más que nada ver si mejora la visión, la presión de la paciente, la movilidad y estar pendiente siempre de eso. O sea, tener documentado todo paciente que llega con nosotros, documentamos campimetría, OCT, estamos checando presión, agudeza visual y eso lo vamos documentando para ver cómo va la paciente. Y como mencionó el doctor, detallar si hay datos de actividad, si está inactiva, todo eso es bien importante. Y pues ya al final, también como lo mencionó el doctor Fierro, realmente el paciente, a pesar de que es un paciente que tiene varias cirugías, queda satisfecho con lo que le hacemos. El doctor tiene una paciente, yo creo que lleva como 5, 6, 7 cirugías, hasta de nariz también la operó el doctor Fierro, y ahí está la paciente, sigue ahí con nosotros. Lidia Patricia. Lidia Chávez, ella. Sí, Patricia Chávez, sí, cómo no. Y como por ejemplo este paciente, el último que presentó, Ulises, es un paciente, a lo mejor también al doctor Grauel le tocan estos pacientes, que son orbitopatías distiroideas o orbitopatías que son asimétricas, que son unilaterales, y hay mucha confusión. O sea, el paciente viene multitratado como una tumoración orbitaria, ¿no? Y realmente ya cuando llega con nosotros está pues muy contracturado los músculos, pero porque ya viene maltratado y viene tratado como si fuera otra patología y no es más que una alteración orbitaria, pero que fue mal diagnosticada, mal tratada y pues ya llega en fases ya de músculos ya muy hipertróficos, que ya es difícil realmente el tratamiento. Ese último paciente que presentó el doctor Fierro, hasta una malla se tuvo que poner en el piso para levantar un poquito
el globo ocular porque de verdad estaba contracturado. Hicimos cirugía de estrabismo, posicionamos. El paciente está muy contento porque mejoró mucho la visión doble. Está muy contento, pero todavía se le nota un poquito de asimetría, pero como estaba, mejoró muchísimo. Eso es lo más importante, muchas gracias. ¿Alguno ha manejado, ya por último, perdón, ya el tiempo ya nos come y además ustedes también tienen que descansar, ha intervenido cirugías previas, o sea, que han entrado otros, o sea, que ya vengan operados, posoperados? ¿Qué abordajes usas, Gera? Y el doctor Fierro, si ha visto las descompresiones que nosotros hemos hecho, si ha tenido que volver a reintervenir en esos casos. Sí, bueno, sí nos ha tocado, obviamente, a veces reintervenir, no solamente pacientes que vienen de fuera, sino pacientes nuestros, ¿no? Que faltó algo. Pero, bueno, pues creo que aquí la decisión la tomamos en base a las imágenes. Es una paciente a la que se le hizo por ejemplo, una pared medial, pero todavía tiene proptosis o se queja de, no sé, cuestiones cosméticas o algo, pues ahí le agregamos la pared lateral o le podemos agregar la descompresión de grasa. O sea, depende obviamente pues, de la clínica, de las imágenes para complementar los tratamientos. Pero siempre es un problema ya tratar una órbita pues ya tocada, siempre nos genera un poquito más de problema. Fibrosis, claro. Y el pronóstico pues es un poquito más incierto, ¿no? Pero Claro. bueno, pues nos basamos en eso, sobre todo en la clínica y en las imágenes para ver cómo vamos a complementar ese tratamiento. Sí nos ha tocado, doctora. Y coincido con el doctor, pacientes propios y extraños han sido necesarios reintervenir o muchas veces, les digo, me ha tocado, por ejemplo, ok, vamos por partes, ¿qué tanto vamos a descomprimir? ¿Vamos por la medial o ya, por ejemplo, por parte de oftalmo se hizo la lateral? Ok, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer la inferior. Lo que sí yo considero, hay que ser muy honestos, en esto y en todo en medicina es una curva de aprendizaje. ¿Qué pasó? Para serles honestos, el llegar y tener la valentía o tener el atrevimiento de ver la arteria hemorroidal y la base de cráneo y la fobia hemorroidal y el anillo de zinc y el nervio óptico y estar seguro que estás, no es de un día para otro. No sé, doctor Gerardo, no sé si coincida, pero es una curva de aprendizaje. No nacimos enseñados, esa es la realidad de las cosas. Entonces, a través del tiempo te das cuenta que uno mismo dejaba residuales o podías avanzar más o podías hacer mejor las cosas. Tu técnica la fuimos puliendo, ¿no? Entonces, eso es una curva de aprendizaje y hay que reconocer que eso nos ha llevado a tener que reoperar pacientes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que de lo que yo hacía en la residencia a lo que hago ahora, creo que hay un mar de diferencia, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Es tiempo, es dedicación, es estar ahí, hacerlo. Y bueno, pues a veces te equivocas y a veces salen muy bien las cosas y con todo se aprende. Muchísimas gracias, de verdad eso es lo más importante, que aprendamos y que de verdad saquemos jugo de todo esto y se los agradezco, creo que los pacientes se los van a agradecer también. Muchas gracias Gerardo por el tiempo, gracias doctor Fierro también por el tiempo, de verdad impresionantes las dos ponencias, sobre todo lo explícito que fueron y se los agradezco también a los participantes, la doctora Erika, gracias. Descansen para que tengan tiempo para dormir un poquito. Nos esperamos. Hasta luego. Es Muchísimas un placer, gracias. doctora. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Juan, un Buenas placer. noches. Doctor Fierro, mucho gusto. Gerardo, tendremos que platicar tú y yo después en otros. Tenemos que ir a tomar unos tequilas para platicar ya bien a gusto. Acá te esperamos cuando gustes. Cuando gustes, Gera. Hasta luego. Ya, hasta luego. Buenas noches. Bye.